la ciudad no dormía. En realidad, no. Incluso en las horas más tranquilas, su corazón seguía latiendo, firme, ansioso y lleno de historias esperando ser reveladas. La oficial Rachel Monroe había aprendido hacía mucho tiempo a no confiar en el silencio. En sus 7 años con la fuerza, siempre fue en la quietud donde floreció el caos. Esta noche no fue la excepción. La llamada llegó poco después de las 22:30, asalto cerca del callejón de un café artístico del centro. Rachel se ajustó la correa del chaleco y miró a su compañero. «Ya lo tengo», dijo. «Está cerca. Lo revisaré mientras terminas el papeleo». Se ajustó la capucha para protegerse de la fría llovizna. Sus botas resonaban en el pavimento mojado mientras se acercaba al callejón detrás del Velvet Room. El café era famoso por sus noches de poesía y murales abstractos, un contraste con la tensión metálica en la mandíbula de Rachel. Al doblar la esquina, vio una figura en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos fuertemente agarrados, una maraña temblorosa de rizos y moretones. Rachel se agachó a su lado, con la linterna apuntando hacia abajo. «Señora, ya está a salvo. Soy la agente Monroe del DPD. ¿Me oye?» La mujer se estremeció, pero asintió levemente. Tenía el labio inferior partido, la muñeca hinchada y la respiración agitada como un disco que salta. Rachel habló con dulzura, intentando sacarla de su caparazón. «¿Puedes decirme tu nombre?» «Emma», susurró, sin mirarla a los ojos. «Emma Sullivan. Está bien, Emma. Necesito revisarte para ver si tienes alguna lesión grave. La ayuda está en camino». Cuando Rachel tomó su radio, la voz de Emma interrumpió la estática del momento. «¿Quieres oír algo extraño?» Su voz era áspera, con un matiz de dolor y algo más, desafío, tal vez. Rachel bajó la mirada, sorprendida. «¿Qué es eso?» Emma miró al cielo con los ojos brillantes. El poeta Rainer Maria Rilke escribió una vez: «Deja que todo te suceda, la belleza y el terror. Sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo». Soltó una risa entrecortada y amarga. Me vino a la mente mientras me golpeaba. A Rachel se le encogió el corazón. No dijo nada, simplemente colocó con cuidado una manta térmica sobre los hombros de Emma y se quedó allí hasta que llegó la ambulancia. En el hospital, mientras la enfermera limpiaba las heridas de Emma, Rachel esperaba afuera de la habitación, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Debería haber permanecido distante, el protocolo lo exigía. Pero había algo en Emma que la inquietaba. No de forma peligrosa, sino que la hacía querer seguir escuchando. Cuando la enfermera asintió, Rachel volvió a entrar. «Emma, mañana tengo que tomarte declaración», dijo, manteniendo la voz serena. «Sé que es mucho, pero si recuerdas algo», Emma lo interrumpió, con voz más suave. Sus manos olían a cerveza y metal. «Oí pasos antes de que me agarrara». «No le vi la cara», Rachel asintió, tomando notas. «Eso es útil. Incluso los pequeños detalles importan», y Emma la observó atentamente. «No eres como las demás, Rachel. ¿Otros?» Rachel parpadeó. «Otros policías», aclaró Emma. «Tú eres más callado, más tranquilo. No me miras como si fuera un problema». Rachel le dedicó una sonrisa forzada. «No lo eres». Un momento se extendió entre ellos, sin sirenas, sin portapapeles, solo silencio, liberado y pesado a la vez. Rachel se aclaró la garganta. «Vuelvo mañana». «Bueno, ve paso a paso, ¿de acuerdo?» Emma asintió con una expresión indescifrable. Cuando Rachel salió de la habitación, no se dio cuenta de que todavía estaba conteniendo la respiración. A la mañana siguiente, Rachel llegó al apartamento de Emma justo antes de las 10. Era una estructura antigua, con yedra en el ladrillo y ventanas que daban a aceras torcidas. Pintoresco, tranquilo,
El tipo de lugar que parecía atrapado entre los capítulos de una historia que no sabía cómo terminar. Tocó el timbre. Una pausa, luego una voz por el altavoz: sube. El apartamento estaba en el segundo piso, y cuando se abrió la puerta, Rachel se sorprendió por su calidez. Había libros por todas partes. Un tocadiscos estaba junto a una pila de vinilos. En la encimera de la cocina, un cuaderno abierto y un bolígrafo estaban junto a una taza de té sin tocar. Emma estaba allí de pie, con ropa deportiva suave y un suéter holgado. Sus moretones se habían desvanecido, adquiriendo un tono violeta y verde intenso. No sonreía, pero tampoco parecía asustada. Detective Monroe, dijo. Claro. Con Rachel está bien. Emma se hizo a un lado y la dejó entrar. Preparo café o té, o no estaba segura de si tú bebes alguno de los dos. Rachel negó con la cabeza levemente. Estoy bien, gracias. No tardaré mucho. Se sentaron en una mesita junto a la ventana. Rachel abrió su bloc de notas. ¿Te animas a hablar de lo que pasó? Emma miró hacia afuera, recorriendo con los dedos el borde de su taza. Partes. No todo. No te preocupes, dijo Rachel. Lo que quieras. Emma respiró hondo. Pasó rápido. Estaba cerrando la puerta trasera después de la noche de poesía. Oí pasos. No me di la vuelta a tiempo. Me arrancó el bolso y me golpeó antes de que dijera una palabra. ¿Lo viste? No. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza, pero él dijo algo. Rachel se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué dijo? ¿Crees que eres mejor que nosotros con esos pequeños poemas? Parpadeó lentamente, como si la conociera. Rachel hizo una pausa, tomando nota. Bueno, averigua si alguien más en la cafetería o en el edificio tuvo experiencias similares. Punto. Seré honesto, ese comentario es específico. Emma asintió, pero no habló durante un rato. Luego, sin que nadie se lo pidiera, preguntó, ¿escribes? Rachel levantó la vista, sorprendida. Yo. La mirada de Emma sostuvo la suya. Me pareces alguien con demasiadas responsabilidades como para no decir nada. La boca de Rachel se curvó ligeramente, no era exactamente una sonrisa. Leo sobre todo expedientes. Emma ladeó la cabeza. Eso cuenta. A su manera, se sentaron en un silencio que no resultaba incómodo. Llenó la habitación como algo familiar, algo que pedía ser sentido en lugar de ser llenado. Finalmente, Rachel se puso de pie. Gracias por su tiempo. Nos mantendremos en contacto. Emma la acompañó hasta la puerta. Antes de que Rachel girara el pomo, Emma preguntó, ¿crees que las personas están hechas de lo que les sucede? Rachel dudó, luego la miró a los ojos. Creo que las personas están hechas de lo que sobreviven. Emma exhaló suavemente, como si llevara días conteniendo esa pregunta. Estoy intentando escribir de nuevo. Deberías, dijo Rachel. Aunque sea solo una línea a la vez. Sus miradas se detuvieron un segundo más de lo esperado. Entonces, la puerta se cerró y Rachel se encontró bajando las escaleras más despacio de lo habitual, como si abandonara algo de lo que no estaba segura de querer alejarse. El supermercado no estaba lleno, solo ruidoso. Ese zumbido de fondo que dejaba vagar los pensamientos hasta que chocaban con algo indeseado. Emma estaba en la fila para pagar, agarrando una pequeña cesta con manos temblorosas. Leche, café y un paquete de galletas, lo mundano, lo normal, un recordatorio de que aún vivía en un mundo que no se detenía ante el dolor, pero mientras se dirigía a las puertas automáticas, los oyó, pasos. Su cuerpo se tensó al instante, fuerte, apresurado, deliberado. Un destello de mezclilla en su visión periférica. Se giró, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, las rodillas temblando antes de que el grito le llegara a la garganta. Se había ido. O tal vez ni siquiera había estado allí.
La gente lo miraba fijamente. Un cajero pidió ayuda. Emma se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, apenas respirando. Rachel acababa de entrar al estacionamiento de la comisaría cuando recibió una llamada por la radio. Informe de socorro, supermercado local. Mujer que coincide con la descripción de la víctima de agresión reciente. Se le encogió el estómago. 15 minutos después, estaba en la tienda. Emma estaba sentada cerca de la farmacia, encogida como un animal herido. El gerente de la tienda estaba cerca, indefenso. Rachel se agachó frente a ella. Emma, dijo en voz baja. Soy yo. Los ojos de Emma estaban abiertos y vidriosos, parpadeando rápidamente. Estuvo aquí. Lo escuché. Juro que lo escuché. Rachel no le hizo preguntas. Te creo, dijo en voz baja y firme. A Emma le tembló el labio. Es como si estuviera en todas partes, como si no pudiera respirar sin que lo supiera. Rachel asintió lentamente. Eso es un trauma. Engaña a tu cerebro para que vea el peligro, incluso cuando no existe. Pero eso no lo hace menos real. Me siento rota. No lo eres, dijo Rachel. Se levantó y le ofreció la mano. Emma la tomó sin dudarlo, como si fuera lo único que la mantenía firme. Se sentaron un rato en el coche de Rachel antes de partir. Emma miraba por la ventana. Rachel la miraba de vez en cuando, asegurándose de no desaparecer en su interior. ¿A dónde vamos?, preguntó Emma finalmente. A casa, respondió Rachel. A menos que quieras ir a otro lugar. Emma no respondió de inmediato. ¿Alguna vez sientes que solo finges estar bien?, preguntó Rachel. Dudó. Siempre. El coche volvió a quedarse en silencio. Entonces Emma preguntó en voz baja, ¿puedes quedarte un ratito? Rachel aparcó frente al edificio de Emma y apagó el motor. Puedo. Dentro del apartamento, Emma se movía lentamente, como si cada paso fuera una prueba. Rachel se quitó las botas y se sentó en el borde del sofá, no del todo relajada. Emma regresó con 2 tazas de té, manzanilla, dijo. Pensé que no admitirías que te gustaba, pero la beberías de todos modos. Rachel rió suavemente. Tienes razón. Se sentaron juntos, y el vapor se elevaba entre ellos. Emma se recostó, la curva de su columna rozando el cojín, como un suspiro. He estado intentando escribir de nuevo después de lo que pasó. ¿Lo has hecho? Emma asintió. Escribí un artículo sobre el miedo, sobre cómo te salen dientes y te sigue a casa. Pero luego escribí otro sobre una mujer de mirada serena y demasiado peso sobre sus hombros. Rachel no respondió de inmediato. La miró y sus miradas se cruzaron. ¿Escribiste sobre mí? No lo planeé, dijo Emma, pero seguiste apareciendo en el silencio. A Rachel se le encogió el pecho. Tú tampoco estás rota, ¿sabes? Emma añadió, estoy cansada de cargar con tantas cosas. Las palabras calaron más hondo de lo que Rachel esperaba. Debería irme, dijo Rachel en voz baja. Emma no la detuvo. Pero cuando Rachel se levantó, Emma extendió la mano y le tocó suavemente. Gracias por hoy, Rachel asintió. Se fue sin mirar atrás, pero sintió el peso de los dedos de Emma mucho después de que la soltaran. Rachel no había planeado volver a ver a Emma tan pronto. Pero 3 días después, allí estaba, de pie frente al Velvet Room, con los brazos cruzados, observando por la ventana como Emma recitaba poesía en una noche de micrófono abierto. La multitud era pequeña, atenta. La mayoría se inclinaba hacia ella, con los ojos cerrados, balanceándose al ritmo de su voz. Rachel se quedó junto a la puerta. La voz de Emma era firme, suave pero lo suficientemente aguda como para dejar huella. Camino en pedazos, escondido tras sonrisas educadas, fingiendo que la acera no está embrujada, o fingiendo que yo no lo estoy. El público chasqueó los dedos en señal de agradecimiento, pero Rachel no se movió.
Observó a Emma hacer una ligera reverencia y bajar, con las mejillas sonrojadas. Parecía alguien que se recuperaba a sí misma, verso a verso. Cuando Emma la vio, no hubo sorpresa, solo una calidez tranquila en sus ojos, como si la hubiera estado esperando todo ese tiempo. Luego caminaron uno al lado del otro, a lo largo de la cuadra, sin ninguna prisa por romper el silencio. ¿Te quedas todo el tiempo?, preguntó Emma. Rachel mantuvo las manos en los bolsillos. No quería interrumpir. Me alegro de que hayas venido. Llegaron a la puerta de Emma. Se giró para mirar a Rachel de frente. ¿Alguna vez te permites descansar?, preguntó con dulzura. Rachel sonrió levemente. ¿Qué te hace pensar que no? Emma se encogió de hombros. Tienes esa mirada, como si siempre estuvieras a una llamada de desaparecer. Rachel no respondió. Su mirada bajó a las llaves que Emma tenía en la mano y luego volvió a levantarla. ¿Quieres entrar?, preguntó Emma suavemente. Rachel dudó y luego asintió. Dentro, Emma encendió una vela sobre la mesa. Su suave parpadeo proyectaba sombras contra las paredes de libros y notas. El aire olía ligeramente a sándalo y papel viejo. Al principio, Rachel se quedó incómoda. Emma le entregó un papel doblado. Un poema, dijo Emma. Rachel lo desdobló lentamente. Las palabras eran escasas, pero tenían peso. Camina como si hubiera escuchado demasiados finales, habla como si el silencio fuera más seguro que la verdad, lleva su dolor como una segunda insignia, y aún así, dejaría que me rompiera el corazón solo para oírlo latir en sus manos. Rachel se quedó mirando las líneas durante un buen rato. Se le hizo un nudo en la garganta. No deberías escribir cosas así. ¿Por qué no? Porque son peligrosos. Rachel dijo, porque no sé qué hacer con ellos. Emma se acercó. Quizás sea mejor dejarlos en paz. Un momento suspendido en el aire. El silencio más fuerte que las sirenas. Los dedos de Rachel se cerraron a sus costados. Emma estaba cerca ahora, su voz apenas un susurro. No te pido una eternidad. Solo te pido que te quedes. Los ojos de Rachel la buscaron. Y entonces la tocó, no desesperada ni hambrienta, sino como un suspiro que se escapa tras contenerlo demasiado tiempo. Las manos de Emma se posaron en la mandíbula de Rachel, sujetándola en su sitio. Rachel se dejó caer en la calidez, la suavidad, la desconocida comodidad de todo aquello. El mundo se redujo a la luz de las velas y la piel, y al zumbido de algo vivo entre ellos. Cuando finalmente se separaron, Rachel tenía los ojos húmedos. Emma no dijo nada. Simplemente la condujo al sofá y se sentó a su lado, rozando sus hombros. No hablaron por un rato. Y cuando lo hicieron, no fue sobre el miedo, ni sobre la poesía, ni sobre el pasado. Fue sobre el primer gato de Emma, el restaurante favorito de Rachel de pequeña, las pequeñas cosas que no se habían dado cuenta de que querían saber. Era medianoche cuando Rachel se levantó para irse. Emma la acompañó hasta la puerta otra vez. Pero esta vez, no le tendió la mano. Rachel lo hizo. Afuera, la ciudad latía silenciosamente bajo las luces ámbar de la calle. Rachel se quedó de pie un momento, mirando hacia la ventana. La había tocado. La había soltado. Pero en el fondo, algo aún susurraba. ¿Cuánto tiempo puedes sostener algo tan frágil cuando el mundo te sigue pidiendo que huyas? Aún no tenía la respuesta. Pero por primera vez, quería encontrarla. Llovió la noche siguiente. No una llovizna suave, sino un aguacero constante y empapado que difuminaba los faros y envolvía la ciudad en un silencio frío y plateado. Rachel odiaba la lluvia. Lo ralentizaba todo, el tráfico, la gente, los pensamientos. La dejaba con demasiado espacio en su cabeza. Estaba sentada en su patrulla, aparcada frente al Velvet Room. Estaba vacía esa noche, ni poesía ni Emma. Su teléfono vibró. Emma iba a dar una charla en el antiguo teatro del centro. Ven si no estás muy ocupada hablando en serio, decía el mensaje. Rachel lo miró fijamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
El viejo teatro parecía olvidado por el tiempo. Pintura roja descascarada, asientos crujientes, luz tenue. Luces parpadeando sobre un escenario modesto. Pero había algo hermoso en él, como si intentara recordar cómo contar historias de nuevo. Rachel encontró un lugar en la parte trasera, escondida entre las sombras. Emma estaba de pie cerca del escenario con un grupo de oradores. Vestía de negro, sencillo y elegante, con un toque rojo en su pañuelo. Su confianza era más discreta esta vez, pero no más débil. Cuando llegó su turno, Emma se acercó al micrófono, miró a la escasa multitud y comenzó: «Esta es nueva. Le escribí sobre un momento que lo cambió todo para mí». Rachel sintió una opresión en el pecho. La lluvia caía suavemente al principio, golpeando las ventanas como una pregunta. Luego, más fuerte, hasta que no pudimos oír nada más que el sonido de la rendición. Estaba de pie a mi lado, con las manos apretadas, la voz contenida, el corazón intentando con todas sus fuerzas no ser vista. Pero la vi. Y cuando finalmente se soltó, no de la placa, ni del peso, sino solo del miedo, la toqué. Y el mundo, por un instante, olvidó ser cruel. Rachel parpadeó rápidamente, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. La multitud aplaudió suavemente. Emma hizo una reverencia y luego miró hacia el fondo del salón, directamente hacia ella. No hablaron durante el camino al coche. La lluvia había arreciado, empapándolas en segundos, pero ninguna hizo ademán de darse prisa. Dentro del coche, Rachel giró la llave, pero no arrancó el motor. Emma se miró los rizos mojados, pegados a las mejillas. «¿Estás bien?». Rachel exhaló lentamente. «No deberías haber leído ese poema. ¿Por qué?». «Porque hacía más difícil fingir». La voz de Emma bajó. «¿Estabas fingiendo?». Rachel la miró, y entonces, la miró de verdad. «No, pero intentaba fingir que no importaba». Emma se inclinó ligeramente y dijo con voz suave: «¿Y ahora?». Rachel dudó. «Ahora es lo único que funciona». El contacto llegó rápido esta vez, sin ceremonias, solo deseo y lluvia, y manos extendiéndose sin pensarlo demasiado. Emma se subió al regazo de Rachel, rodeándola con los brazos, y por un instante, el mundo exterior desapareció. No era pasión lo que me quemaba. Era alivio. Rachel presionó su frente contra la de Emma después. Ambas empapadas, sin aliento. «No puedo prometer nada», susurró. «Este trabajo me devora. Todavía estoy tratando de recuperarme de lo que perdí». Emma asintió, rozando los labios de Rachel. «No pido promesas, solo honestidad. Solo déjame estar ahí, incluso cuando las cosas se pongan feas». Rachel la miró fijamente, como si no estuviera segura de cómo algo tan tierno podía sobrevivir en su mundo. Pero asintió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez valía la pena quedarse por alguien. De vuelta en el apartamento de Emma, se sentaron en el sofá, envueltas en toallas, en silencio. «Nunca pensé que querría esto», dijo Rachel en voz baja. Emma se inclinó hacia su costado. «Quizás te quería a ti». Afuera, la lluvia seguía cayendo, constante, limpia y extrañamente suave. Rachel no la había visto venir. La orden de traslado reposaba sobre su escritorio, oficial y fría. Solo un papel con un destino, una firma y sin margen de negociación. «Vigente a partir de la semana que viene», había dicho su teniente, con cierta amabilidad. «Te has acercado demasiado a un civil involucrado en un caso abierto». Asuntos Internos lo notificó. «Tienes suerte de que solo sea una reubicación». No discutió ni protestó. Simplemente asintió, recogió la carta y salió, como si no significara nada. Pero sí significaba nada. Emma notó el cambio en cuanto Rachel entró por la puerta esa noche. Tenía los hombros tensos, la voz distante,
la mirada perdida, como si persiguiera pensamientos inalcanzables. ¿Pasó algo?, preguntó Emma con dulzura. Rachel negó con la cabeza. Fue un día muy largo. Emma lo dejó pasar por un momento. Se sentaron en el suelo con contenedores de comida para llevar entre ellos. La música sonaba baja de fondo. Debería haberse sentido normal, seguro, pero no fue así. Rachel finalmente dejó el tenedor. Me han transferido. Emma se quedó quieta. ¿Qué? ¿A una comisaría al otro lado del estado, a partir de la semana que viene? A Rachel se le cortó la respiración. ¿Por mi culpa? No, por un sistema. Porque me permito cuidar de una manera que ellos no permiten. El silencio se instaló entre ellos, como la niebla. No quise complicarte la vida, dijo Emma en voz baja. No lo hiciste. Me hiciste sentir humano de nuevo. Emma parpadeó con fuerza y luego apartó la mirada. ¿Y ahora qué pasa? No lo sé, admitió Rachel. No quiero despedirme. Pero tampoco quiero pedirte que esperes por algo que no puedo prometerte. Emma se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia no había vuelto, pero el cielo parecía empapado. No pensaba enamorarme de un policía, murmuró, y menos de uno que lleva su dolor como una armadura. Rachel se levantó lentamente y se quedó de pie detrás de ella. No planeaba enamorarme de nadie. Emma se giró. Pero lo hiciste. Rachel asintió. Sí. No se tocaron. No se tocaron, el momento no lo requería. Solo pedía hacer sentido. Los días siguientes transcurrieron como frases a medias. Rachel empacó cajas en silencio. Emma volvió a escribir, pero las palabras fluían más despacio. No lo decían en voz alta, pero cada vez se les escapaba más. Emma no fue a la estación. Rachel no pasó sin avisar. Así era más seguro, más limpio, más fácil fingir que no había significado tanto. Pero eso no impidió que Emma se quedara mirando la página en blanco de su escritorio durante horas, con el bolígrafo flotando, esperando que el pecho dejara de dolerle, ni que Rachel se detuviera más de una vez frente al edificio de Emma, con los dedos golpeando el volante y el motor todavía en marcha. La noche anterior al traslado, Emma estaba sentada sola en su sala, con la luz de las velas parpadeando como un aliento. Miraba fijamente una página en blanco en su cuaderno. Esta vez, las palabras salieron sin vacilación. Hay una placa en mi pecho, más fuerte que la de mi uniforme. Y aunque nunca me pidió que esperara, me lo puso imposible. Arrancó la página, la dobló en 3 partes y la metió en un sobre pequeño. Luego, sin pensarlo 2 veces, se puso los zapatos y salió a la noche. Rachel no estaba acostumbrada a dudar de sí misma. Cumplía órdenes. Empacaba sus maletas. Cumplía con lo prometido. Pero esa noche, de pie en su apartamento medio vacío, rodeada de cajas y silencio, sintió algo que no podía identificar, un zumbido sordo bajo las costillas, como si hubiera dejado algo importante sin hacer. Su maleta estaba junto a la puerta, cerrada y lista. El uniforme que no volvería a usar en esta ciudad colgaba cuidadosamente en la percha. Todo estaba en su lugar, menos ella. Llamaron suavemente a la puerta. Rachel se quedó paralizada. Al abrir, Emma estaba allí, despeinada, sonrojada, con un pequeño sobre blanco en la mano. No la saludó. Solo la miró, como si las palabras ya pesaran en el aire. No podía dejar que te fueras sin leer esto, dijo Emma, presionando el sobre en su palma. Rachel lo tomó despacio, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo abrió allí mismo, hojeando las líneas manuscritas. Asterisco: no eras un capítulo, fuiste tú la línea que reescribió la página. Si alguna vez olvido tu voz, que el silencio te recuerde por mí, y si te vas, que sea solo para encontrar el camino de regreso. Asterisco. Rachel lo leyó una y otra vez, luego dobló el papel con cuidado, como si estuviera hecho de algo sagrado. No sé cómo hacer esto,
susurró. Emma se acercó. Yo tampoco. Pero quizá no necesitemos saberlo. Quizá solo debamos elegirlo, Rachel parpadeó. ¿Y si fallo? Emma sonrió con los ojos vidriosos. Entonces fracasamos juntos. Se quedaron allí, a centímetros de distancia, pero el dolor de la despedida aún los oprimía, como un cristal. Me iba a ir, dijo Rachel con voz ronca. Incluso empaqué mi vida, como si no importara. Emma tragó saliva. ¿En serio? Rachel la miró, entonces, la miró de verdad. Y la respuesta se le escapó como un suspiro. Ahora sí. Emma se abrazó a Rachel sin dudarlo, hundiendo el rostro en su hombro. El abrazo no pedía permiso. Era de esos que no querían terminar. Cuando Rachel finalmente se apartó, acarició suavemente la mejilla de Emma. Me quedaré, dijo. Pueden mandarme a cualquier parte, pero ya no quiero huir de lo que se siente real. Emma se inclinó hacia adelante, con la frente pegada a la de Rachel. Entonces quédate, no solo aquí, sino conmigo. Esta vez, su contacto no fue empapado por la lluvia ni vacilante. Fue firme, seguro, silenciosamente eléctrico. Al separarse, Rachel dejó escapar un suspiro que llevaba años conteniendo sin darse cuenta. No lo tengo todo resuelto, murmuró. Emma se tocó el cuello de la chaqueta. Yo tampoco. Pero no necesitas armadura cuando alguien está dispuesto a apoyarte. Rachel sonrió, esta vez de verdad. ¿Y ahora qué? Emma sonrió. Ahora ayúdame a mover mi escritorio para que quepa una segunda silla. Tienes muchos poemas que ponerte al día. A la mañana siguiente, desempacaron la maleta. El aviso de traslado fue destrozado. Rachel se encontró de vuelta en el apartamento de Emma, descalza, saboreando un café que le sabía a casa. Afuera, la ciudad seguía su curso, como si nada hubiera cambiado. Pero para las dos mujeres que estaban dentro, todo había cambiado. La librería olía a páginas viejas y tinta fresca, ese aroma que se queda grabado en la ropa y la memoria. La gente deambulaba entre los estantes, en voz baja, con pasos amortiguados por la suave alfombra. Un cartel cerca de la entrada decía, esta noche, presentación y lectura del libro de Emma Sullivan. Entre balas y versos, Rachel se ajustó el blazer y observó la habitación. Hacía semanas que no usaba el uniforme, desde que rechazó el traslado y solicitó una reasignación local. Le costó algunas explicaciones, algunas resistencias, pero al final todo se asentó. Ahora, de pie al fondo de la sala, sintió algo desconocido, nerviosismo, no el que precede a una redada o a un testimonio en un tribunal. Esto era diferente, más sutil, más cercano al corazón. Observó cómo Emma saludaba a algunos invitados cerca del podio. Llevaba el pelo suelto, con suaves ondas, y llevaba un vestido verde bosque que Rachel nunca antes había visto. Parecía como si perteneciera a ese lugar, entre palabras, entre historias. Y esta noche, les contaría las suyas. Emma subió al escenario unos minutos después, agradeciendo al público con una voz firme pero cargada de calidez. Empecé a escribir este libro después de que algo se rompiera, dijo. Algo dentro de mí, algo que ya llevaba tiempo roto. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público, deteniéndose inequívocamente en Rachel. Pero a veces, continuó, el mundo te envía algo inesperado. Alguien que no intenta arreglarte, simplemente te acompaña en la oscuridad. Este libro nació de eso. El público guardó silencio, pendiente de sus palabras. Emma abrió el libro y empezó a leer. Caminaba como si el mundo le hubiera agudizado el paso, hablaba con pausas que arrastraban guerras enteras. Pero cuando las sirenas se apagaron y dejaron la insignia a un lado, vi la quietud en ella, no vacío, sino paz esperando ser elegida. Rachel sintió una opresión en el pecho. Las palabras no eran solo líneas en un papel, eran recuerdos metaforados. Emma cerró el libro, sonriendo. Gracias por escuchar. Y gracias a quien inspiró los versos que nunca pensé que escribiría. La sala aplaudió con entusiasmo y sinceridad.
pero Rachel no aplaudió. Simplemente se quedó allí, quieta, con el corazón lleno. Más tarde, cuando la fila para firmar libros había menguado y la librería empezaba a vaciarse, Emma encontró a Rachel junto al escaparate, cerca de la sección de poesía. «Viniste», dijo, bromeando con dulzura. Rachel esbozó una sonrisa torcida. «Siempre lo hago». Emma se acercó, rozando los dedos de Rachel. «¿Te gustó?» Rachel la miró con dulzura. «Sentí como si me leyeras a través de los ojos». «Bueno», dijo Emma con una sonrisa, «eso es lo que hacen los poetas». Se quedaron allí un momento, en silencio. Entonces Rachel se inclinó y la tocó suavemente, deliberadamente, con todas las cosas no dichas que ya no necesitaban explicación. Cuando se separaron, Emma susurró, «Te guardé una copia. ¿Firmarlo también?» «Sí». «¿Qué escribiste?» «Tendrás que leerlo», sonrió Emma de vuelta en el apartamento de Emma. Rachel abrió el libro. En la portada, debajo de su nombre, Emma había escrito, asterisco para la mujer que me enseñó que el amor no necesita ser fuerte para ser valiente. Asterisco. Rachel trazó las palabras con el pulgar. No dijo nada de inmediato, simplemente se acercó a Emma y la abrazó en silencio en el sofá. Sin lluvia esta noche, sin placa, sin miedo, solo dos mujeres que habían encontrado algo por lo que valía la pena quedarse, y la promesa de más versos por venir. La librería se había vaciado lentamente, como las últimas notas de una canción flotando en el aire. Rachel estaba de pie en un rincón, aún con su ejemplar firmado de asterisco entre balas y versos asterisco, observando a Emma reír suavemente con algunos clientes que quedaban. Su cabello rojo brillaba bajo las luces de cadena, sus mejillas sonrojadas por la alegría y los nervios. Parecía más viva que nunca. Rachel no se había movido, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella todavía estaba adaptándose al momento. Emma la miró desde el otro lado de la habitación. Su sonrisa se suavizó al acercarse, cada paso más lento que el anterior. «Quédate», dijo en voz baja. Rachel asintió, su voz apenas era un susurro. No quería que la noche terminara. Emma bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Sus ojos verdes brillaban. «Yo tampoco». Caminaron a casa bajo un cielo tranquilo, un raro momento de quietud en la ciudad. La luna estaba baja, proyectando un brillo plateado sobre las calles. Rachel no habló mucho. Emma no se lo pidió. De vuelta en el apartamento, Emma se quitó los tacones y se desplomó en el sofá, gimiendo. «Resulta que el éxito es agotador». Rachel sonrió y dejó el abrigo. «Estuviste increíble». Emma levantó la vista, sorprendida por la suavidad en el tono de Rachel. «¿Crees?» «Lo sé», respondió Rachel, y luego se sentó a su lado. «Escribiste nuestra historia como si importara. Punto». «Lo hizo». «Lo hace». Se quedaron allí sentados, con las rodillas tocándose y la mirada fija en ella. Emma se giró ligeramente, con expresión más seria. «¿Te arrepientes?» «A nosotros». Rachel parpadeó. «No. Me arrepiento de haber esperado tanto para que sucediera». Se hizo un silencio, pero no era incómodo. Se sentía completo. Emma metió la mano en su estantería y sacó una segunda copia del libro. «Hay algo aquí que no leí esta noche», dijo, pasando la página. Se lo entregó a Rachel y observó cómo sus ojos escudriñaban el poema final. Asterisco. «Algunos amores llegan sin permiso, y no pido nada más que ser abrazado suavemente, no afirmado, no probado, solo sentido. Y si sobrevive al silencio, las tormentas, la espera, entonces tal vez nunca estuvo destinado a ser fugaz». Asterisco. Rachel cerró el libro lentamente. «Quiero quedarme», dijo. «No solo por esta noche». «¿De verdad?» Emma sonrió, plena y firme. «Quédate». La semana siguiente, encontraron un ritmo, imprevisto, imperfecto, pero propio. Rachel aprendió a dormir después de las 6 de la mañana. Emma aprendió a preparar café como a Rachel le gustaba, fuerte, sin azúcar.
Compartieron libros, compartieron espacio, compartieron mañanas tranquilas donde no había nada que decir. Una noche, mientras doblaban la ropa juntas, Rachel levantó la vista. «¿Sabes?», dijo, sosteniendo una camisa doblada por la mitad. «Antes creía que el amor era algo que había que ganarse». Emma ladeó la cabeza. «¿Y ahora?». «Ahora pienso que es algo permitido». Emma sonrió, dio un paso adelante y la abrazó. «Entonces me alegro de que por fin hayas podido venir». Rachel se tocó la frente y, por primera vez en años, sintió que ya no vivía entre balas, sino que finalmente estaba completamente dentro del verso.